Bueno, continuamos en Volver a Casa, luego de escuchar a la renga y de también meter una pausa, porque venimos hablando desde el pase, hace de las 18, no, antes. No, antes. De las 17:50 que estamos sin parar luego del pase con los amigos del rock. Vamos a charlar ahora sobre Río Cuarto, por eso ya está en línea Osvaldo da Costa, quien es periodista, colega desde la cooperativa Al Toque de Río Cuarto. Osvaldo, ¿cómo andas? Matías te saluda, ¿todo bien? ¿Qué tal, Matías? Muy buenas tardes. Sí, todo bien por aquí. Bueno, es un gusto poder dialogar contigo para hablar de lo que pasó ayer en Río Cuarto. Las miradas no solamente de toda la provincia de Córdoba, sino a nivel nacional estaban puestas en lo que pasaba en las elecciones ayer del Imperio del Sur. Y bueno, con una... no sé qué evaluación hacen ustedes, sobre todo la concurrencia, si fue bastante floja, estamos hablando del 60%, bueno, y además la victoria de Guillermo de Rivas, ¿no? Sí, en primer lugar, la concurrencia terminó siendo del 55,6%. Ah, menos todavía, claro. Sí, no alcanzó al 60%. Van 3 elecciones consecutivas en las que la ciudadanía de Río Cuarto no concurre a votar masivamente. Esto se puede dar, digo, Osvaldo, suponiendo, ¿no? Solamente de sentido común, de que va en otro año que no sea electoral, a lo mejor influye eso. Yo me atrevo, vale la pena aclarar esto. Sí. Ya se preveía poca participación en virtud de que estábamos saliendo ayer de un fin de semana largo. Sí, claro. De hecho, la oposición mencionó que esa decisión del Ejecutivo Municipal, que tiene esa potestad de fijar la fecha electoral, apuntaba también a desactivar, digamos, la votación masiva. Obviamente esto solamente lo sabe el actual intendente, que es el que fijó la fecha en el calendario. Es cierto que es la última fecha posible. El nuevo intendente asume la semana que viene. Sí, ya. O sea que sí o sí había que hacerlo este fin de semana, a pesar de que había otros 7 fines de semana anteriores en los que también la Carta Orgánica Municipal autoriza a realizar la elección. Este es el primer punto. El segundo punto, la última elección se realizó en medio de la pandemia. Y fue un caso excepcional Río Cuarto porque recordemos que las elecciones nacionales y provinciales fueron en el 19, las elecciones municipales de Río Cuarto tenían que ser en esta fecha del 2020, nos agarró en plena pandemia, hubo 3 postergaciones y finalmente se votó en una situación bastante atípica, incluso los ciudadanos tenían que llevar hasta su propia lapicera, en medio de la pandemia, allá por diciembre del año 2020. Claro, exactamente. O sea, estas son razones por las cuales uno puede interpretar de que la participación era previsiblemente menor a la que se suele dar habitualmente. Por otro lado, también hay datos estadísticos a nivel provincial particularmente, que hablan de una caída en la participación ciudadana. Ya lo vimos el año pasado también, un poco en las elecciones provinciales sobre todo. Exacto. Y debo de decir también, si me lo permitís, que la ciudadanía... no hubo una participación que uno pueda señalar haya sido caracterizada por el interés que le puso la gente a las propuestas de los distintos candidatos, por distintas razones. Creo que en una ciudad que de jactarse de ser imperio a estar viviendo una situación donde más del 50% de los riocuartenses hoy están bajo la línea de pobreza, bueno, creo que el interés hoy por la política, particularmente la ciudadana, indudablemente ha decaído. Ha disminuido. Muy considerable. Bueno, y con una victoria de Rivas sorpresiva por la diferencia, ¿crees?
Yo, la verdad... Digo, 13 puntos fue, ¿no? La diferencia, Sí, más o menos. sí, efectivamente, 37, 24, 22, más o menos, digamos, en términos, redondeando los porcentajes, esa fue la diferencia. A ver, hace una semana se presagiaba un triple empate. Mira. Es decir, las encuestas daban la posibilidad de una disputa hasta último momento. En general, uno que tiene algún contacto con sectores politizados dentro del peronismo particularmente, empezó a observar una traslación de votos muy fuertes hacia arriba en los últimos días. Sí. El motivo esencial es que la última encuesta daba que ganaba el candidato radical, con la cantidad de votos que finalmente sacó, con el 24%. No, pero que sacaba menos Rivas, digamos. Exacto, de Rivas quedaba con 22 y Nazario con 21 en ese panorama. Fallaron las encuestas otra vez. No, yo creo que, yo lo diría de otra manera. Ajá. A mí me parece que las encuestas activaron una especie de anticuerpos del justicialismo y Bien. decidieron ir a lo seguro y no perder la intendencia. Bien. Me parece que eso fue es más preciso decirlo por ese lado. Claro. Digamos, Nazario, contra lo que uno esperaba, no trabajó, por lo menos en el discurso público al menos, sobre los sectores del peronismo, y al último uno tuvo toda la sensación de que le allanó el camino de Rivas. No digo intencionalmente, digo que la estrategia de Nazario fue buscar mucho el voto independiente, Bien. más que el voto justicialista. Claro, porque en ese sentido, si hablamos puramente de peronismo, estamos hablando de que fue grande la diferencia si sumás los votos de Nazario y los votos de Guillermo de Rivas, ¿no? Es amplio. Claro. en ese sentido. Sería, a ver, más allá del número final, Sí, claro. se da en esta situación dos hechos realmente nuevos para la política riocuartense, que realmente hablan de una situación muy particular. El primero, es la primera vez en la historia de Río Cuarto que un intendente electo le va a entregar la banda, llamémosle el sillón de Mójica, como lo denominamos en Río Cuarto, a otro intendente peronista electo. Es la primera vez que va a haber un cambio entre un intendente peronista que completa su mandato y otro intendente peronista que es electo. Es la primera vez en la historia, y también es la primera vez en la historia que el peronismo va a tener 3 mandatos seguidos en Río Cuarto. Y un detalle más, en realidad ya Llamosa era una excepción, era el primer intendente reelecto en la historia de Río Cuarto siendo peronista. Sí. O sea, yo creo que eso fue lo que terminó de alguna manera aceitando las posibilidades de Rivas, que sí tuvo un discurso muy dirigido a cuidar lo que se había hecho durante la gestión, habló de su relación con Jay Llora, trató de integrar sectores del kirchnerismo particularmente, aún sin nombrarlos, pero los incorporó. Nazario trató de diferenciarse del kirchnerismo cuando se la acusó de ser kirchnerista o de ser bendecida por Sergio Massa. Ella prefirió tomar distancia y terminó hasta diciendo de que ella en realidad no formaba parte del Partido Justicialista, y eso me parece que, bueno, le debe haber hecho ganar votos en otros sectores, claro, pero seguramente en el entorno duro del justicialismo, seguramente terminó. Y después me imagino la diferencia porque Natalia de la Sota estaba en el otro sector, ¿no? También. Además, sí.
Ayer uno veía, la veía radiante a Natalia. Sí. Al lado pegada, llamó la atención, más allá de que fue muy respetuosa, pero hizo 2 o 3 referencias a la necesidad de dirimir las internas del justicialismo dentro de casa. Los conflictos que tomen trascendencia ya en una elección general. Sí, eso se notó. Sí, se notó. Sí, se notó. Osvaldo Gavientura te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te vas? Y estos sectores que hoy no forman parte del gobierno electo, ¿crees que pueda tenderse desde el nuevo gobierno algún tipo de lazos? Pienso en ese Consejo Deliberante que ha quedado con 4 fuerzas, en un Tribunal de Cuentas que tiene 3 fuerzas a partir de ahora. ¿Cómo lo ves? ¿Crees que puede haber algún acercamiento quizás de gente que estaba con Nazario, con el nuevo gobierno de Río Cuarto? ¿Hay algún dato realmente singular? Por eso digo que, a ver, en primer lugar, no es la primera vez que el Consejo Deliberante de Río Cuarto va a tener 4 fuerzas. Lo que sí es la primera vez que está muy diluida la primera oposición. Claro. Nunca hubo menos de 6 concejales en la primera oposición. Y ahora solamente van a tener 4, tanto el radicalismo como Nazario. Dentro del grupo de Nazario hay una paradoja muy grande. Son gente muy conocida dentro del propio justicialismo. Y un detalle, 2 de los 4 integrantes de la bancada de Nazario han sido los presidentes de bloque durante la gestión de Llamosas. A ver si queda claro. En la primera gestión de Llamosas, Leticia Paulisi fue la presidenta del bloque. Hoy candidata electa número 2 de Nazario. Y Guillermo Natali, un hombre muy conocido incluso por sus vínculos con Yayora, aquí en Río Cuarto, va a ser concejal por 4ª vez y no puedo hablar en pasado, en este momento es el presidente del bloque del oficialismo. Bien. Eso habla a las claras de que... De algunos acuerdos también. Que uno imagina que más allá de que seguramente alguna herida pueda quedar por el tema de haber puesto en riesgo, digamos, la continuidad del proyecto, uno imagina que va a resultar relativamente cómodo para Guillermo de Rivas ser el intendente de Río Cuarto. Estoy haciendo referencia al poder de fuego que va a tener el Consejo Deliberante. El Tribunal de Cuentas está integrado siempre por 2 representantes del partido más votado y un representante de la segunda y de la tercera fuerza. Es decir, esto no es una cuestión nueva. No. Sí, allá en Río Cuarto tienen algo que puede llamarnos la atención en otras ciudades, que su Tribunal de Cuentas en realidad es un cuarteto, o sea, son 4 integrantes. Sí. Eso lo puedo comentar con detalle, no viene al caso, por supuesto, porque yo fui integrante de la convención municipal que dictó la Carta Orgánica. Fue un acuerdo político en su momento para favorecer el ingreso de la tercera fuerza a un lugar de control. Claro, sí. ¿Y concejales cuánto tienen? ¿19? No, menos. 19. Sí, 19. De los cuales, por la ley de gobernabilidad establecida cuando se sancionó la Constitución de 1986 con Eduardo Angelos, todavía aquí prima el criterio de que la primera fuerza se lleva todo, se lleva 10, se lleva la mitad más 1. Sí. Y por eso el oficialismo siempre tiene mayoría absoluta dentro del Consejo Deliberante, aún ganando con el 37%, como en el caso de Rivas. Claro. ¿Qué me puede decir de la fuerza libertaria que llega allí al Consejo Deliberante con una banca?
que la verdad Mario Lamberghini, un empresario riocuartense, había tenido una experiencia muy frustrante hace 4 años, que incluso no contó con el aval de los sectores más ligados al presidente Milei en la provincia de Córdoba, que prácticamente se largó solo, aprovechando que él es la autoridad del Partido Libertario, concretamente de Río Cuarto. Entonces armó su propia estructura, ya tenía la experiencia de haber participado en las elecciones del año 2020. Insisto, no había llegado al 1% en esa oportunidad, y hoy evidentemente arrastrado de alguna manera por la ola, la ola libertaria, sí, claro. Se fue a un 6-7%. Convengamos, Javier Milei en Río Cuarto obtuvo el 75% de los votos en la segunda vuelta, en el balotaje el año pasado, pero ya había ganado tanto en las PASO como en la primera vuelta de aquellas elecciones presidenciales. Es decir, estaba el terreno fértil para que Lamberghini, insisto, a pesar de que fue una patriada absolutamente solitaria, no tuvo el aval de ningún dirigente de la provincia. Ese es otro detalle que se ha dado en esta elección provincial, salvo la presencia muy fuerte, por cierto, de Martín Yayora, incluso de Schiaretti, como vos lo señalaste, Natalia de la Sota. No hubo dirigentes de otras fuerzas participando en Río Cuarto de la elección. Bien. Sí, más allá del radicalismo, que sí. Del radicalismo. No, bueno, ayer. Hacer campaña, me decís, claro. Ayer fueron nomás. Sí, ayer hubo algunos dirigentes del radicalismo, del juecismo, que también integraban la alianza aquí, pero nada más. Solo ayer, claro, porque ayer se lo vio de Loredo, Ferrer, se podía ver alguno de esos, pero solo ayer. El propio Parodi Gonzalo Parodi, había planteado que la elección era local. Bien. Ellos insistieron en trabajar sobre la hipótesis de una elección fuertemente local. Lo que no deben haber previsto es esta irrupción del Partido Libertario, que les termina sacando ese 6-7% que se quedan los libertarios. Era históricamente eran votantes históricos de el PRO, de Cambiemos, y obviamente también de la alianza que integra el radicalismo aquí en Río Cuarto. Esos votos no los contó ayer, obviamente, Parodi. Claro. En poco más de una semana, en 8 días, asume el nuevo gobierno municipal. ¿Y qué va a pasar con qué se sabe o qué se dice, qué se especula que pueda ser el actual intendente de su futuro político? Juan Manuel Llamosas es el legislador electo. El legislador electo, claro. Exacto, uno presupone que va a asumir como legislador. Ayer le preguntaron si va a ser funcionario del Ejecutivo Provincial. Obviamente es algo que él no puede decir. Convengamos, le fue muy mal en las elecciones legislativas del año pasado a Llamosas. Él ingresa a pesar de que pierde el departamento. Este es una factura que le sacaron obviamente a Llamosas a nivel provincial, por más que se trate de negar este hecho. Lo concreto es que su futuro político pareció pendiente de un hilo, ¿no? Claro. Creo que obviamente se redimió ayer, y habrá que ver cuál es su futuro político. Llamosas, creo que quizás como déficit político de su gestión le faltó transformarse en ese líder del sur que históricamente caracterizó al intendente de Río Cuarto. Claro. Claramente no lo fue. Entiendo de que fue una decisión personal, ¿no? Nunca él convocó al resto de los intendentes,
nunca se puso al frente del sur de Córdoba, de los reclamos del sur de Córdoba. En el sentido de decir, bueno, no es Río Cuarto solo, sino los cambios, bueno, pensemos que la ruta que une a Villa María con Río Cuarto es, digamos, una obra postergada desde hace décadas. Y la autovía que nunca existe, casi, ¿no? Exacto, la autovía que nunca llega, ¿no? Sí, que nunca llega. Es como el mañana. Sí, tal cual. Bueno, hablando de la 158, Osvaldo, va a haber elecciones en Endesa dentro de poco, también. Exacto, sí. ¿Tiene fecha eso ya o no? Todavía no. ¿Cómo? ¿Tiene fecha las elecciones en Endesa o todavía no? La verdad, miento si te digo que... Bien, perfecto. Está ya en otro departamento. Sí. Estamos justo en el medio. Ahí, porque tampoco está en nuestro departamento. Efectivamente. En el medio. Bueno. No, simplemente para redondear. Bueno, así como Río Cuarto, aún siendo capital alterna, teniendo equipos muy fuertes, incluso designados casi por Juan Manuel Llamosas en el centro cívico local, no ha logrado transformarse en este tiempo en lo que se suponía iba a ser, que era auténticamente una capital alterna en la cual las figuras políticas de la ciudad podían tener trascendencia provincial. En ese sentido, les comento algo que se dio permanentemente durante la campaña. Una envidia marcada al poder político y al crecimiento manifiesto de Villa María en los últimos 25 años, 30 años. Río Cuarto, que siempre se jactó de ser el imperio, hace bastante tiempo ya que mira con muchísima envidia Villa María. Sí, lo hemos vivido en algunas oportunidades. Sobre todo en el fútbol, cuando íbamos hacia Río Cuarto se vive un poco más en el fútbol, digo, en algún momento. Un alumni estudiantes, lo primero que te decían era lo de Villa María, cuando iba a Río Cuarto. No, ahora estamos un poquito mejor. Desde lo futbolístico ni que hablar. Buenas actuaciones de estudiantes en la segunda división del fútbol de Argentina y de Atenas en la tercera. Claro, por eso, están mucho mejor esta vez. Sí, pero fuera de esa circunstancia deportiva, la verdad, iba a decir estudiante de Río Cuarto, no, Río Cuarto, la ciudad, evidentemente ha quedado muy lejos de ese brillo que supo tener en décadas anteriores, me atrevo a decir hasta los 80. Pensemos en los apellidos simplemente de los dirigentes políticos de aquel entonces y te das cuenta que Río Cuarto hoy no tiene Storanis, no tiene Rolleros, no tiene esa clase de dirigente político con peso propio a nivel provincial y nacional. Clarísimo. Osvaldo, gracias. Siempre un gusto charlar con usted. Un abrazo grande. Que ande bien. Hasta luego. Chau. Ahí estaba Osvaldo da Costa de la cooperativa Al Toque, de los medios de Río Cuarto, haciendo un análisis de todo lo que está pasando en esa ciudad luego de las elecciones, ¿no? Que han dejado mucho para cortar. Y ayer estaba todos los dirigentes, o la gran mayoría de los dirigentes. Sí, los que no estaban festejaban mucho en redes sociales. Muchos saludos. ¿De Villamarín se fue alguno? No vi. No, pero muchos saludos vi yo. Sí, vi saludos. Vi el saludo del ex intendente. De los últimos intendentes de la ciudad vi saludos de todos. De Acastelo y de Gil y de Nora Vedano. Sí, también. Sí, vi un saludo. 4 de agosto se vota Endesa. ¿4 de agosto es? 4 de agosto. Bien. Recordemos que ahí solo se elige intendente, porque el gobierno ya está en marcha. Lamentablemente se tiene que elegir un intendente para completar el mandato por el fallecimiento de quien estaba a cargo del Ejecutivo, que en realidad prácticamente no llegó a poder ejercer, porque estaba de licencia por una enfermedad. Exactamente. Así que 4 de agosto ya hay un candidato confirmado al menos, pero bueno, veremos qué ocurre. Sí, bueno, ahí estaba entonces. Poco, qué manera, me quedé pensando qué manera de ver departamentos sobre Ruta 158 de acá hacia lo que es Recuerdo, porque no solamente es General San Martín,
Después tenés el tercero arriba. Que es Dalmacio, esa parte. Después tenés el Juárez Selman y después el Río Cuarto. Un montón de departamentos. Porque me quedé pensando en eso, lo que decía justamente Osvaldo, que era otro departamento, lo de General Deza. Bueno, ya viene Lucho en un ratito. Sí, en un ratito va a estar con nosotros. Bien, vamos a escuchar algo de música, nos relajamos, ya rosquemos de lo nuestro. Sí. Rosquemos un poquito de la provincia de Córdoba. Vamos a seguir hablando también de Córdoba, que parece que quiere ser